¿Cómo les va? ¿Cómo están? Qué lástima que no pude cruzarme con Josba, que estaba mostrando, Josvani Noguete en Conexión Digital, cómo tomar la selfie perfecta. No me sale, así que a seguir practicando. Hablábamos de eso aquí con el equipo en el estudio y nos preparamos a iniciar nuestra agenda, que ya tiene sus preguntas en red social Twitter. Atentos, Web Telesur. Cuba, ¿qué representa para el país la elección del sucesor del presidente Raúl Castro? Ese es el interrogante que pusimos hoy para empezar a debatir, para empezar a hablar del tema. Algunas posibles respuestas: continuidad, revolución, cambios económicos, otra inserción en el mundo, ya colgadas en redes sociales. Entonces vamos a ver si aquí alcanzamos a abrir la pregunta y justamente a esta hora empezar a mostrarla y ver lo que va pasando. Cuba va a tener una cobertura en pantalla de Telesur con todos los sucesos, no solo por lo que implica justamente conocer el nombre del futuro presidente del país, sino también por estar hablando de lo que implica esa representación para la isla, de esos cambios que se vienen, de esa continuidad que se viene. Cuando estemos también por corresponsalías vamos a hablar de los hechos en Cataluña. Desde España, Joan Ortiz va a estar contándonos un poco más de este pronunciamiento de ayer de Junqueras, que defendía en su comparecencia ante el juez del Tribunal Supremo el derecho a la autodeterminación de la región catalana. En México también vamos a hablar de la violencia sacudiendo, apareciendo en el panorama de elecciones en el país. Es imposible que no impacte el tema en un plano político. 80 asesinatos en esa nación desde septiembre de 2017, cuando inició de manera oficial el proceso, aparece ya como ese número. Pablo Pérez nos va a estar reportando. Luego, cuando llegue el momento de hablar de Panamá, los trabajadores están reclamando 15% de aumento anual de sueldo. Y les dan, no es una forma de decir, textual, le dan 2 centavos la hora como ofrecimiento, la parte patronal. ¿A costa de quién entonces crece el multimillonario gremio de la construcción en Panamá? A costa de los trabajadores, a costa de la desigualdad, de la corrupción. Allí opciones para que ustedes puedan debatir también sobre el tema. ¿Estamos listos para arrancar? Bienvenidos. El Consejo de Estado de la República de Cuba acordó adelantar un día la instalación de la 9ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular para este miércoles 18 de abril. Dicha decisión fue tomada para facilitar el desarrollo de los pasos que requiere una sesión de tal trascendencia, siendo antesala a la conclusión del proceso de las elecciones generales, ya que marca la elección del nuevo mandatario en la isla caribeña, mientras Raúl Castro continuará siendo el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. El Parlamento continuará con los ideales del líder Fidel Castro para así mantener la unidad, principios de soberanía, socialismo e independencia de los pueblos. ¿Qué dice nuestra casa periodística? A ver, vamos a empezar a abrir el ruedo y a debatir los hechos en la isla. Telesur, Raúl Castro, más de 10 años de logros en Cuba. Durante su gobierno, Raúl Castro dio continuidad al modelo socialista consolidado en la isla, garantizó bienestar. 31 de julio, año 2006, Raúl Castro asumía la presidencia de los consejos de Estado y de ministros de manera temporal. 2008 fue electo por Asamblea Nacional para el cargo, reelecto en 2013 para renovar su mandato, y ahí dijo: hasta aquí. Por eso se está eligiendo ya en los próximos días su sucesor. Logros: baja de la tasa de mortalidad infantil, mayor expectativa de vida, esto que dicen en la isla son todos viejitos, ahí está. Bienestar en el desarrollo de la infancia, creación de la Contraloría General de la República de Cuba, reconocimientos científicos ha cosechado en todo el mundo Cuba. También ha logrado Raúl Castro en su gestión un rechazo internacional al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Algunos de los tantos logros que tienen la marca del socialismo. Prensa Latina: diputado cubano despeja dudas sobre el sistema electoral. A pocas horas de quedar constituida una nueva legislatura en la Asamblea Nacional del Poder Popular en el Parlamento, el diputado Rolando González ponderó la legitimidad del sistema electoral que se usa ante los detractores de la opinión foránea. Dice él: cuando me encuentro en el exterior representando a Cuba en organismos interparlamentarios o en encuentros con diplomáticos, con frecuencia tengo que explicar y defender nuestro sistema electoral. Allí lo tienen en Prensa Latina. González detalló
que en la isla, para llegar a presidir el Consejo de Estado, hay que haber sido propuesto, luego aprobado por una Asamblea Municipal del Poder Popular, luego haber recibido los votos para diputado a la Asamblea Nacional en elecciones generales y luego finalmente someterse a votación en esa instancia y el propio Consejo de Estado. No es tan fácil que uno va, elige, dice o elige como en Estados Unidos una lista y de ahí sale. No, este es un proceso en Cuba de varias elecciones en una y no un método de designación como a veces se pretende presentar. De esa manera le está respondiendo a quienes están diciendo, sobre todo la prensa contraria al bienestar de Cuba, ustedes eligen a dedo. Está explicando este largo proceso que inclusive lo han visto en pantalla de Telesur, tratando de sumar información y diciendo, señores, así es nuestro sistema electoral. Lo decía González, diputado cubano. Excelsior, economía, el reto del nuevo líder en Cuba. Y yo pregunto, ¿será? Lo vamos a ver en el análisis. Primer reto que deberá hacer frente la nueva cúpula será acelerar la aplicación de reformas raulistas, dice Excelsior, dentro de un proceso en el cual la dirigencia ha recalcado un claro mensaje de continuismo, dicen continuismo por continuidad. Está pendiente, según reconoció el propio Partido Comunista, la consolidación del trabajo por cuenta propia y del sector privado que emplea a más de 500.000 de cubanos y que está paralizado desde agosto en un proceso llamado de perfeccionamiento. Luego, día histórico para los cubanos, lo refleja Sierra Maestra. Vamos a este portal. Fidel Castro, aquel 16 de abril de 1961, un histórico 16 de abril, al despedir a 7 cubanos que habían perdido la vida el día anterior, víctimas de bombardeos yanquis a los aeropuertos de Santiago de Cuba, Ciudad Libertad y San Antonio de los Baños, el comandante en jefe Fidel Castro proclamaba que esta era una revolución patriótica, democrática y socialista de los humildes, por los humildes y para los humildes. En todo este proceso en el cual está inmersa Cuba, nuevo parlamento, a ver cómo se da en este entorno la cuestión. Pasado 11 de marzo, más de 7 millones de ciudadanos fueron a las urnas, eligieron diputados en el Parlamento de Convenciones de La Habana. 605 diputados, allí lo tienen. Son los que van a jurar a su cargo, están electos y van a elegir a 31 miembros del Consejo de Estado, a su presidente y vicepresidentes. Composición del nuevo Parlamento. Habló Alina Balseiro, presidenta de la Comisión Electoral Nacional. Explicó, 47,44% de los diputados procede de la base del pueblo. Mujeres, 53,22%, fíjense cómo son mayoría. Y menores de 35 años, 13,22%. Todos ellos que tienen como deber ser parte de la toma de decisiones, representantes del campesinado, de la educación, del deporte, de la cultura, de la salud, de áreas que tienen que ver con producción y servicios. Ese es el deber de esta cantidad de personas que hacen parte del Parlamento. ¿Qué dice el artículo 84 de la Constitución cubana? Los diputados a la Asamblea Nacional tienen el deber de desarrollar tareas en beneficios de los intereses del pueblo. Así de claro. Mantener contacto con sus electores, patear calle quiere decir esto, oír sus planteos, sus críticas, sugerencias y explicarles la política del Estado. Además, hay una auditoría, señores, tienen que rendir cuenta del cumplimiento de sus funciones según lo establece la ley. Por eso nos vamos justamente al artículo 84, haciendo hincapié en lo que implica justamente estar allí, estar en este sitial. Ahí vamos a mostrar, artículo 84. Me voy a terminar de mostrar toda esta información gráfica para luego prepararnos y avanzar justamente con el tema. Diputados de la Asamblea Nacional, desarrollar labores en beneficio del pueblo, lo tienen como fin supremo, como espacio máximo. Me espera un analista internacional, se llama Santiago Pérez, me voy con él de inmediato y vamos a empezar viendo la importancia justamente de contarle al mundo este sistema electoral para quienes levantan el dedo una vez más y solo se habla, Santiago, de que se va a elegir un sucesor de Raúl Castro, con toda la maquinaria del odio que puedan sumarle ahí quienes no están de acuerdo justamente con este tipo o con este sistema de elección. ¿Cómo te va? Buena jornada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme y compartir con tus televidentes. Gracias a ti. Hablemos de la importancia de este sistema electoral y de lo que va a surgir en los próximos días en Cuba.
Mira, yo creo que Cuba es de los campeones olímpicos en términos de estabilidad de su sistema político y en términos de consenso del sistema político cubano y del nivel de apoyo de la población, que evidentemente no se explica solamente por el sistema político, que de una manera excelente ustedes han graficado, sino también por todo el nivel de consenso que ha tenido en la población por lo que ha hecho el modelo cubano en términos de satisfacción de necesidades sociales, en términos de nacionalismo, en términos de defensa de las capas más humildes. Y claro, todo tiene un proceso de continuidad y de cambios, y ahora precisamente estamos en el proceso de cambios cuando el presidente Raúl Castro ha planteado que a partir de esta sesión de la Asamblea Nacional van a darse cambios importantes a nivel del Consejo de Estado, que precisamente va a elegirse en la sesión de la Asamblea, que será el día 18. ¿Le corre el tiempo a la revolución? Todo depende de qué reloj tú uses. Ajá. Está claro que la revolución cubana ha tenido un periodo de estabilidad tremendo por estas causas que yo te mencionaba, y pese a la hostilidad tremenda que ha tenido desde Estados Unidos, pese a la hostilidad tremenda de los grandes medios internacionales, la base de todo sistema político y la base de toda estabilidad radica en la situación interna del país, y es una situación muy estable, donde además hay muchos retos que afrontar. Me parece que es un poco exagerado eso de que le corre el tiempo, sobre todo si miras alrededor y ves los tiempos de los otros sistemas políticos y los otros modelos, incluyendo el modelo norteamericano. Yo creo, Marcela, que el análisis debe ir a las bases internas del socialismo cubano, y claro que va a haber cambios, sobre todo en la dirección del país y posteriormente del partido, pero me da la impresión y creo que esta ha sido realmente una acción estratégica muy coherente de relevo sistemático poco a poco de la generación, porque las generaciones no duran eternamente. De todos modos, el hoy presidente Raúl Castro va a mantenerse al frente del partido, y va a haber un acompañamiento a la nueva dirección en el Estado. Sí, a mí me parece que este ha sido un movimiento estratégico, un movimiento calculado, porque se hablaba del socialismo del siglo XX, del XXI. Yo creo que la Revolución Cubana, sobre todo teniendo en cuenta los intereses de la población y teniendo en cuenta la habilidad de su dirección, tiene un largo tiempo. En su momento el presidente Raúl Castro había llamado a deshacerse de prejuicios, a cambiar la mentalidad, a entender que la renovación tiene que llegar para que justamente no perezca el modelo, y también calmaba a todas aquellas personas que hacían críticas, a quienes le pedían ir más rápido, por eso también el modo timing, el modo tiempo. Él explicaba que la revolución no puede darse el lujo de aplicar medidas de ajustes rápidos que lleven o que den al traste, palabras literales, con la protección social a los sectores más vulnerables. Así que hablando justamente de los tiempos políticos y de los tiempos en clave económica, se entiende justamente esta táctica y esta estrategia que han puesto en marcha. Ahora, hay que ver si también en Cuba se procesa el hecho de que no va a haber o no va a estar presente la figura de Raúl en la misma instancia de gobierno. Sabemos, se entiende también, lo recalcamos, va a seguir al frente del partido, pero el hecho de que no esté en el estamento gubernamental, ¿cambia en algo la cuestión? Esto en función de los retos que se vienen para la isla. Mira, respecto a la primera parte de tu pregunta, a mí me parece muy diáfano para tus televidentes la frase de sin prisa, pero sin pausa. Es decir, sin pausa hay cambios que hay que hacer, hay muchos
problemas en Cuba en términos de productividad, en términos de la empresa estatal, en términos de las doble monedas, en fin, hay una cantidad de retos económicos internos y externos, la propia reinserción de Cuba, la gran cantidad de plantillas infladas que hay todavía en la economía estatal, es decir, hay muchos problemas, todos los países tienen problemas, Marcela. Pero al mismo tiempo hay que hacerlo sin prisa, hay que evitar desajustes. La historia ha demostrado, recuerda los casos de la perestroika, recuerda los casos de Europa del Este, cuando haces cambios sumamente radicales generas un nivel de alteración. Por eso yo te decía que uno de los grandes récords olímpicos de Cuba es mantener la estabilidad en un proceso de cambios, porque nunca han desaparecido los cambios en Cuba. Y también ha dicho otra cosa que me parece muy gráfica, que es tener el oído pegado al piso. Es decir, cómo la gente interpreta los cambios, porque al final el socialismo en Cuba está hecho en función de la gente, no en función de determinados índices macroeconómicos, etc. Ahora, esa pregunta que tú me haces, recuerdo que me la hacían mucho a mediados de los años 2000. Bueno, y si se va Fidel, ¿qué pasa? Recuerdas, ¿no? Todas aquellas grandes expectativas. Bueno, pues desgraciadamente el comandante en jefe pasó a retiro a partir de la proclama en el 2006 y ha estado al frente del Estado y del Partido Cubano el general de ejército Raúl Castro, y no ha pasado muchas cosas. Yo creo que de los grandes méritos históricos de la dirección de la revolución, específicamente del compañero Raúl, es haber preparado este momento con calma, con sistematicidad. Fíjate los datos que dabas, ¿no?, en términos de los jóvenes que hay en la Asamblea Nacional. Y yo creo que eso es preparando el relevo histórico, también a nivel del partido en las provincias. Es decir, aquí estamos detrás de toda una estrategia de renovación política del sistema cubano, que repito, no es solamente el Consejo de Estado, es a nivel de toda la sociedad en función de los nuevos retos que tiene Cuba y que va a tener la revolución cubana. Está claro que la dirección histórica ha tenido tremendo papel, tiene una gran legitimidad, eso sin dudas, pero el accionar de la política, el contacto con las personas, la manera de hacer política en Cuba, por supuesto que le va a otorgar un gran nivel de legitimidad a los nuevos líderes que surjan. Si fuera así, en fin, Raúl Castro no es eterno. Y es lógico que la vida biológica de las personas. Hay elementos, Marcela, estructurales en la sociedad cubana que concitan el apoyo de la población. Claro está, hay que mantenerse vinculado a esas personas, hay que reflejar los intereses de esos sectores mayoritarios. A veces hay que hacer cambios importantes, incluso drásticos, pero manteniendo la sofisticación política y la manera de conservar la estabilidad. Es que Cuba está en una situación de acoso. Entonces, por eso se requiere de la dirección política cubana un nivel de comprensión de los problemas y un nivel de sofisticación para hacer política. Para eso es la política, Marcela. Hablemos, por favor, de esos elementos. Es muy importante esa frase que queda ahí como colgada a su destino en estas palabras y me resultan sumamente importantes. Te he hablado tanto, ¿cuáles de ellas? ¿Cuáles son las que dicen que están colgadas al destino? Me hablabas de que hay elementos en la sociedad instaladas ya en el pensamiento cubano que hablan de que no hay precisamente algo para cambiar, sino para continuar. Por eso usé tus mismas palabras, ese término elementos. ¿De qué elementos hablamos? Porque finalmente es la pata política que aterriza en la pata social. Claro. Mira, yo te mencionaba, hay un nivel de consenso social importante y eso no es consigna, eso es andando por los barrios de La Habana, por las distintas provincias, etc. La gente aprecia mucho lo que se ha hecho en función de los intereses de las grandes mayorías. Hay un sentido, que es el sentido de la dignidad del ser humano en Cuba, Marcela, que nadie puede humillarte,
que tú tienes la percepción de que eres igual al otro, de que tus hijos van a la escuela junto con los hijos del ministro o con los hijos del trabajador, que tu mujer pare en hospitales donde van los cubanos normales y donde los servicios son muy positivos, son muy buenos. Entonces, esta base social que ha creado la revolución y este sentido, fíjate, de que cada ser humano es un ser humano digno y tenido en cuenta, yo creo que es muy importante. En Cuba la gente sí tiene la idea de que participan y hablan y critican esas visiones a veces semibobas que hay en el mundo, de que los cubanos somos una cantidad de rebaños que solamente cumplimos órdenes. Para nada. Ojalá que muchos de los que hablen de eso vengan a Cuba y estén en las asambleas nuestras, en los distintos foros de participación, ya sea en el poder popular a nivel de los municipios, ya sea en el partido, ya sea en centros de trabajo, en ministerios, en varios lugares. Es decir, Cuba es un organismo vivo. Cuba es una sociedad con muchas contradicciones, con muchos problemas, pero también con la voluntad de cambiarlos y con la voluntad de que la gente participe. Eso que se habla tanto en Venezuela como en Cuba de la democracia participativa es real, y yo creo que eso le insufla dinamismo al tejido social cubano, además de el sentimiento de unirse ante la agresión extranjera. Tú has visto todas las excentricidades de, ¿cómo se llama este indeseable de la Casa Blanca, ¿no? de Trump y ahora Mike Pence. En Lima realmente te has dado cuenta de que es una confrontación que cada vez puede atizarse más, ojalá que no, y eso hace que también la gente se una en las banderas del nacionalismo, del patriotismo, en la defensa de las conquistas que se ha alcanzado. Pero tampoco es que hayamos llegado para nada al final del camino, y que la gente al contrario percibe muchas insatisfacciones y las expresa y se debate. Yo invito a muchos de esos críticos de Cuba que estén acá en las sesiones de las comisiones de la Asamblea Nacional y del Parlamento, donde hay un nivel de debate muy intenso. Mira, la prensa cubana muchas veces revela un nivel de debate importante en la televisión, en la radio, lo que desgraciadamente no siempre trasciende, ¿no? Y yo creo que esa es otra de las críticas que debemos hacernos, ¿no? Debemos proyectar más todo el nivel de vida política y social que hay en nuestro país. Muchas gracias por este tiempo compartido, por esta rica conversación. De allí vamos a tomar múltiples conceptos para seguir desarrollando, Santiago. Entre ellos me quedo, hasta ahora titularía: Cuba es un organismo vivo, justamente para responder también y dar la contraparte de lo que ocurría en esa cumbre de mandatarios que feneció finalmente en Perú, Lima, y donde se hacía justamente respuesta y eco de los hechos en Cuba, pero lo hacían a su manera. Es algo que también hemos abordado en nuestra pantalla y que a esta hora resaltamos. Gracias, Santiago. En Twitter hemos preguntado qué representa para el país la elección del sucesor del presidente Raúl Castro, y miren lo que ustedes han respuesto. 68% dicen representa continuidad para la revolución. 11% implican cambios económicos, lo decía nuestro analista, hay cosas, hay retos, hay situaciones para mejorar, hay problemas como en todos los países, y allí está el debate para luego asumir decisiones. Y 21% de quienes participaron respondiendo a la pregunta hasta ahora dicen inserción en el mundo. A lo largo de toda esta jornada pueden seguir respondiendo en redes sociales. Aquí me quedo por una pausa, los espero. Les proponemos ahora darnos una vuelta por las corresponsalías de Telesur en el mundo. En principio nos vamos a ir a España. Allí me espera Joan Ortiz para hablar de los hechos ocurridos ayer en Cataluña. Bienvenido, Joan, adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, ayer comparecieron ante el Tribunal Supremo los dos Jordis, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, también Oriol Junqueras, y se produjo algo que no estaba escrito en el guión. Si bien hasta el momento la actitud de los líderes independentistas presos pretendía ser conciliadora y tratar de rechazar cuanto más el discurso que los había podido llevar hasta la cárcel, pues hicieron un giro y le dijeron al juez que está siendo parcial, que está tratando de imputar una causa que es colectiva a 3 personas, a título de individualizar, en definitiva, un movimiento que está siendo transversal y que es de masas. También está diciendo que lo que hay detrás es un auténtico juicio político, y eso es algo que se venía detectando desde hacía algunos días. Los familiares y las personas que iban a ver a los presos a la cárcel pues detectaban autocrítica en cómo se había desarrollado la defensa hasta el momento, hasta que ayer pues ante el juez le dijeron todo esto. Y además ya se está tratando de ver cuál será el siguiente paso después de haber visto que Llarena en la interlocutoria se incluye a él. Utiliza la primera persona del plural para decir que estamos sufriendo, incluyéndose a él, motivo por el cual dicen los abogados defensores que Llarena ya no es imparcial, sino que es parte de esta causa. Y asimismo se han encargado de hacer la traducción para enviarla a Alemania, donde, como bien saben, Puigdemont está recibiendo este proceso de extradición. Hoy van a pasar por el Tribunal Supremo Raúl Romeva, Josep Rull y Quim Forn. Y lo que está por ver es si van a utilizar también la misma estrategia, si le dirán al juez que están siendo objeto de un juicio político. Ya lo veremos y ya lo contaremos. Muchas gracias, Joan. Hola, Pablo, ¿cómo estás? En México me espera. Dato, casi 80 asesinatos a políticos desde el 8 de septiembre del año pasado, cuando iniciaba el proceso electoral en el país. Ampliemos, por favor. Y pues sí, continúan los ataques en contra de actores políticos en este proceso electoral, que está resultando ser uno de los más violentos de la historia reciente en México. Ya ha sucedido en diversos estados, en Veracruz, en Guerrero, en Oaxaca, y ahora le tocó el turno a Jalisco. En Jilotitlán de Dolores, el candidato a la alcaldía, el alcalde con licencia, pues pretendía reelegirse. Juan Carlos Andrade Magaña fue ejecutado, no precisamente en su localidad, sino en el vecino estado de Michoacán, donde también la violencia ha cobrado ya varias víctimas. Esto pues nos lleva a un total de casi 80 actores políticos, entre candidatos, principalmente candidatos a alcaldías, regidurías, sindicalías y otros puestos de elección popular, principalmente al interior del país. Bueno, como mencioné al principio, es una de las razones por las cuales los analistas, tomando en cuenta que 80 de estos actores políticos han sido ejecutados tan solo en lo que va desde el inicio del proceso electoral, y todavía nos faltan más de 2 meses para llegar al 1 de julio, se plantea la posibilidad de que este sea el proceso electoral más violento de la historia reciente en nuestro país, México. Muchas gracias, Pablo. Los despido. A esta hora sumo al jefe de la corresponsalía de Telesur en Siria, Hisham Wanous, con una confirmación, con una información muy importante para aclarar. Hola, Hisham. ¿Falsa alarma, podemos decir? Sí, buenos días, Marcela. Saludos, amables televidentes. Efectivamente, una fuente militar en las fuerzas de respaldo al ejército árabe sirio informó que el día de ayer en la noche, en horas de la madrugada, precisamente no hubo un ataque extranjero contra Siria utilizando misiles, razón por la cual afirmó que hubo una falsa alarma que conllevó a disparar los misiles de los sistemas de defensa antiaéreos sirios en contra de estos misiles supuestamente agresores, pero informó también que hubo sí un ataque electrónico conjunto israelí-estadounidense. Expertos que hemos consultado afirman que esta agresión electrónica
busca en primer lugar examinar o conocer el nivel de preparación de los sistemas de defensa antiaéreos sirios, también determinar dónde están desplegados estos sistemas y asimismo entender cómo pudieron hacer frente a la agresión tripartita estadounidense, británica y francesa y derribar la mayoría de los misiles que habían sido lanzados, 71 de los más de 103 misiles. Es decir, que es un intento de conocer la estrategia que adopta Siria para defender su cielo de los misiles agresores y también de los aviones de combate de otros países, lo que indica que posiblemente están preparando el escenario para un nuevo ataque, pero ahora ya están tratando de llevarlo a cabo de mejor forma, estudiando dónde están los sistemas de defensa antiaéreos sirios y cuál es el mecanismo que utilizan las fuerzas sirias para responder a estos ataques. El día de ayer todos los canales mediáticos árabes y extranjeros estaban hablando de este ataque y difundiendo imágenes sobre este ataque, que realmente no fue un ataque con misiles, sino un ataque electrónico conjunto estadounidense-israelí. Adelante, Marcelo. Muchas gracias. Vital, la información y la aclaración lo está teniendo en vivo, en directo a esta hora con pantalla de Telesur. El jefe de la corresponsalía de Siria está justamente ampliándonos sobre esto. Ratificamos entonces los hechos. Solo fue una falsa alarma, se trata de un ataque electrónico lo que ocurrió. ¿Correcto, Hisham? Sí, efectivamente así informaron las autoridades sirias. Un ataque electrónico y los expertos afirman que es para saber el mecanismo que está utilizando Siria para defenderse de cualquier futura agresión. Hasta pronto, gracias Hisham por la información. Allí tienen los hechos, a esta hora se lo mostramos en pantalla, momento de hacer un cambio, vénganse conmigo. Me espera don Yuki a esta hora, especialista deportivo en Agenda Abierta. Buen día. Mi amor, ¿cómo estás? Bien, bien. Traes información vital, sí. Más aclaraciones, sí. Desnudando falsos positivos, le vamos a poner de subcapítulo hoy a nuestra Agenda Abierta. ¿Viste bueno, cuando abrís y vas por capítulo? Bueno, en el medio, en el mundo deportivo, también una aclaración fundamental a esta hora. Ampliemos. Es así, Marcela. Bueno, Telesur tuvo la oportunidad de hablar con Matías Morla, abogado del astro del fútbol Diego Armando Maradona, sobre una denuncia realizada por una periodista rusa de un supuesto acto de agresión sexual, el cual no le permitiría la entrada al Mundial de Fútbol de Rusia 2018. Morla aclaró que toda la información es falsa y que el exjugador estará presente en la máxima cita del balompié mundial. Escuchemos parte de la entrevista. Totalmente falso. En el tema este, aparte de ser abogado de Diego Maradona, soy un testigo presencial porque el día que ocurrieron los hechos fue en Rusia, en San Petersburgo. Estábamos con Diego con motivo del trabajo de la FIFA. De hecho, estaba también el jugador de fútbol Ronaldo. En el lobby del hotel se presentan 3 personas que quieren sacarse una foto con Diego. Diego accede, como hace siempre, a sacar una foto y un autógrafo. Nos fuimos todos a dormir. Un sinfín de llamadas, fue todo un caos. Me despiertan a mí, sabiendo que era abogado de Diego, diciendo que había una denuncia de esta señora, se puede llamar señora, diciendo que había sido abusada sexualmente por Diego Maradona. Ahí la policía de Rusia, como siempre, actuó de manera eficaz, contundente y rápida. Revisaron las cámaras de seguridad, vieron cómo entraba Maradona a la habitación. Yo estaba con la habitación contigua, cómo ingresaba yo a la habitación y cómo ingresaba Ronaldo. Nadie subió en compañía de nadie porque estábamos trabajando, estamos todos en pareja. Y lo que ocurrió ahí fue, una vez más, que gente que quiere poner palos en la rueda contra gente que hace las cosas bien, como acá lo saben todos, que también ocurre en Venezuela diariamente por la derecha. Acá Diego Maradona fue a trabajar, no hizo nada, y de hecho esta persona, Ekaterina, dice que le hizo muy mal esto de Maradona y demás, y que no va a hablar más del tema. Y justo saca el tema a días del Mundial para tomar notoriedad. Yo en su momento, cuando critiqué, de hecho esa terminó con una denuncia por falsa denuncia, terminó con problemas con la justicia, no supo explicar nada de lo que había ocurrido. Y ahora, a días del Mundial, nuevamente sale con esta noticia para cobrar notoriedad, donde no hay denuncia penal. De hecho, a Diego lo habían amenazado ella en la televisión que no podía salir de Rusia. Salimos de Rusia, entramos a Rusia y vamos a volver a Rusia. Es decir, es una nueva noticia falsa, una nueva mentira con el fin de perjudicar a gente de trabajo.
justamente creando matrices de opiniones, este tipo de noticias. Vamos a hablar de otras informaciones y este lunes arrancó la ronda final de la Copa América Femenina y Argentina sumó sus primeros 3 puntos en esta ronda luego de vencer a Colombia. El equipo tricolor había picado adelante a los 31 minutos por intermedio de Salazar, sin embargo la albiceleste logró despertar y ya al minuto 49 consiguió la paridad por medio de Bonsegundo. Al 66 Jaimes puso en ventaja a Argentina y al 71 Coronel entonces puso el definitivo y el candado al compromiso. Ganó Argentina 3-1 a Colombia y comenzó con buen pie su camino en la ronda final del evento sudamericano que concluye el próximo domingo 22 de abril. Y por su parte Brasil también hizo lo propio con Chile, consiguió también goleada 3-1 ante las australes. Los próximos partidos en esta fase se estarán disputando el 19 de abril. Justamente Brasil choca con Argentina, gran clásico de la región, mientras que Colombia enfrentará a Chile. Bien, con estas informaciones entonces cerramos nuestro repaso deportivo, nuestro adelanto deportivo aquí en Agenda Abierta. Marcela, hay mucho más para compartir a las 8 de la mañana completamente en vivo. Muchas gracias. ¿Ganaste un maratón? ¿Cómo es eso? Gané un maratón. Yuki Kawauchi resultó ganador del maratón de Boston justamente el día de ayer. Además, muy curioso, es un conserje de una escuela, el señor. Te robó el nombre. Sí. Y además atender a niños, tiene tiempo de entrenar y gana. Sí, no es un corredor profesional, de hecho es amateur, pero fíjate este tipo de actuaciones, muy destacable. Miren cómo los yukis trascienden en el mundo. Pausa rápida, ya volvemos. Compás de espera para un momento importante, sesión de comisión fronteriza se reúne este martes en Ecuador, es lo que estamos mostrando en nuestra página web en este momento, lo van a encontrar en www.telesurtv.net, justamente por eso es que nos vamos directamente a hablar con el corresponsal de Telesur en ese país, me acompaña Cristian. ¿Cómo estás? Bienvenido, compañero. ¿Qué tal, Marcela? Buenos días, un saludo para ti, para toda nuestra audiencia. Bueno, en estos momentos nos encontramos en el Centro Integrado de Seguridad ECU 911, ubicado acá en la capital ecuatoriana, donde hace pocos minutos se convocó de manera urgente a los medios de comunicación a una rueda de prensa que se espera será conducida por el ministro del Interior, César Navas. Anuncios importantes que hacer, según indica esta convocatoria, que se ha hecho acá en el ECU 911. Conocemos también que hay una situación en la frontera, se va a informar sobre esta situación, no se ha dicho anticipadamente nada respecto a cuáles son estos anuncios importantes que el ministro César Navas tendría que hacer a los medios. Sin embargo, estamos a la espera, según la convocatoria, sería en estos momentos, ya estamos, como pueden ver, han llegado ya algunos medios de comunicación que están a la espera para ingresar para esta convocatoria que se ha realizado a través del Ministerio del Interior. Como tú bien mencionabas, Marcela, hoy se llevará a cabo el primer día de la reunión de la Comisión Binacional Fronteriza Combifron a través del mecanismo 3+2 que ya se estuvo analizando y trabajando por parte de los cancilleres y los ministros de Defensa el día de ayer en el Palacio de Gobierno. Según mencionaron también las autoridades el día de ayer, esta primera reunión de la Combifron que se llevará el día de hoy en la capital ecuatoriana, posteriormente será trasladada hasta la población en la zona de la provincia de Esmeraldas, frontera con Colombia. Otro dato importante que señalar y reiterar es el anuncio que habría hecho la canciller María Fernanda Espinosa, el cual estaría asistiendo este día viernes a Washington para participar en el Consejo Permanente de la Organización de Naciones Unidas y trasladar toda esta problemática de la situación fronteriza al Consejo. Esta es la información que tenemos a esta hora, Marcela. Nosotros estamos al pendiente y a la espera de estos anuncios importantes que, según ha dicho el Ministerio del Interior, se realizará ya en pocos minutos a través de esta rueda de prensa. No sé si tienes alguna otra pregunta. Y es válido también en este momento recalcar, Cristian, por favor, lo que ocurre en la zona de la frontera, lo que ha pasado, por qué van a reforzar la seguridad y por qué están buscando a los gobiernos de manera conjunta combatir amenazas. Así lo han dicho ambos gobiernos a través de un comunicado. Cristian.
Así es, Marcela. Bueno, toda esta situación, como ustedes ya han escuchado a través de nuestra pantalla durante todos estos días, se da por la situación de violencia que han generado varios grupos terroristas, específicamente en las poblaciones de Mataje, San Lorenzo y El Pan, que está en la zona fronteriza con Colombia. Las autoridades han exigido también una corresponsabilidad de parte del gobierno colombiano, ya que estos grupos considerados disidentes de las FARC son grupos terroristas que incluso ya habían cometido algunos hechos, algunos atentados. Hace algunas semanas instalaron varias bombas, especialmente en cuartel de policía. Existen ya 4 militares que también fallecieron, y lo último que ha generado gran conmoción ha sido la ejecución del equipo periodístico del rotativo El Comercio acá en la capital ecuatoriana. Son el fotógrafo, el periodista y el conductor de este medio quienes fueron secuestrados el 26 de marzo en la población de Mataje, y según la información fueron trasladados hasta Colombia y posteriormente y lamentablemente ejecutados. Para eso se han asumido ya estas acciones por parte del gobierno ecuatoriano, y que el día de ayer ya se ha oficializado con el trabajo conjunto para las acciones combinadas con el gobierno colombiano y ecuatoriano en la zona fronteriza. Ya se han trasladado efectivos militares de parte de Ecuador, aparte de los que ya existían. Se han llevado a cabo operativos, incluso el fin de semana uno de estos operativos dio como resultado la detención de 9 personas vinculadas a este grupo disidente terrorista, que está comandado, según las autoridades, por alias Guacho, quien sería el presunto responsable de la muerte del equipo periodístico y también de los atentados que se han llevado a cabo, especialmente en la provincia de Esmeraldas, en la población de San Lorenzo y Mataje. Otro dato importante que destacar, Marcela, es la situación de la población que habita en esta zona. Muchos de ellos se han trasladado, han sido evacuados, especialmente las personas que viven en Mataje, en la zona prácticamente colindante con Colombia, han sido trasladados a San Lorenzo a albergues. No se conoce con precisión cuál es la situación de esta población, simplemente hay información acerca de que los pobladores exigen volver a sus viviendas. Sin embargo, las autoridades por un tema de seguridad todavía no lo han considerado pertinente. Nosotros vamos a estar a la expectativa de todo lo que ocurra para inmediatamente enlazarnos nuevamente con ustedes y comentarles cuál es la situación. Volvemos cuando eso ocurra. Gracias, Cristian. La futura estabilidad social en Panamá se definirá a partir de hoy, en la capacidad de diálogo para detener las huelgas convocadas esta semana respectivamente por el mayor gremio de constructores y la caribeña ciudad de Colón. Ante esto, la cúpula empresarial panameña aseguró que las protestas afectarán negativamente la dinámica comercial del país. Obreros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y similares, Suntrax, realizaron este lunes varias protestas y cierres de las principales vías del país. El Suntrax exige un alza salarial del 60% para las diferentes categorías de sus afiliados, argumentando que los empresarios se embolsan grandes cantidades de dinero a costa de los trabajadores. La huelga está prevista para el próximo jueves, pero desde hoy comenzarán las protestas en horas de mayor tráfico en el país, con el bloqueo de más vías. ¿Qué dice sobre el tema Telemetro? CAPAC gira instrucciones a sus miembros ante inminente huelga del Suntrax. CAPAC es la Cámara Panameña de la Construcción. Suntrax es justamente el gremio que reúne a todos los trabajadores, ¿sí? Entonces tenemos que CAPAC comunica las instrucciones a sus agremiados ante este llamado a huelga que hacen los trabajadores. Huelga que inicia a partir de las 7 de la mañana de este miércoles 18 de abril. Entre los efectos de la huelga están paralizar actividades productivas, suspender contratos de los trabajadores, además de la prohibición de celebrar nuevos contratos de trabajo para la reanudación de servicios suspendidos. ¿Qué dice la Estrella de Panamá? Llamado a huelga del Suntrax afectaría dinámica comercial del país. Según la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, esta huelga convocada por Suntrax y organizaciones cívicas de Colón impactará en la economía nacional, afectará de manera negativa la dinámica comercial del país. ¿Qué dice Nodal? Anuncian 2 grandes huelgas de los mayores sindicatos del país. Las posiciones actualmente están
en los extremos. CAPAC, Cámara Panameña de la Construcción, ofrece a los trabajadores un aumento de 2 centavos la hora en el salario a convenir hasta el año 2021 y el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares, SUNTRAX, exige 15% anual sobre la remuneración actual. Pero el gremio de los empresarios considera que la industria no tiene capacidad para seguir eso que llaman espiral de aumentos salariales y reiteraron que las aspiraciones de los sindicalistas son sumamente altas si se compara el comportamiento histórico. ¿Qué dice EFE? Cúpula Empresarial de Panamá, lo que dicen siempre cada vez que hay amenaza. Cúpula Empresarial de Panamá está preocupada por 2 huelgas esta semana. ¿Cuál es la amenaza? De que finalmente los empleados no vayan a trabajar porque consideran poquito un ajuste salarial de centavos. ¿Qué haría usted? El interrogante. En Twitter, Diario Metro Libre muestra justamente imágenes. Lucha de los trabajadores se mantendrá. Aumento o huelga es la consigna del SUNTRAX. Si pueden, déjenle un poquito de audio. Internet está un poquito más lento, cuando llegue el audio seguramente me tapa, pero era válido tenerlos allí justamente. ¿Qué pide SUNTRAX? ¿Qué piden los trabajadores? Vamos a ver. Hemos dicho aumento salarial 15% anual y lo que van a hacer justamente es una pauta de trabajo a 4 años. Aumento salarial del 60%, posterior revisión de la convención colectiva entre las partes. Allí queda muy claro entonces cuando hablan de 60%, hablan 15 primer año, 15 el segundo, el tercero, el cuarto, se llega al 60% en los próximos 4 años. ¿Qué dice el ministro de Trabajo? Se llama Luis Ernesto Carles. La actividad de la construcción refleja crecimiento, pero no es el mismo crecimiento del 2001 o del 2017. Entonces, en esta discusión, que él ubica como una discusión interna, CAPAC-SUNTRAX, esperemos que podamos mediar, ¿sí? ¿Qué pasa si no hay acuerdo? Al menos 1.500 proyectos de construcción, esto ya está confirmado por el propio ministro, van a quedar paralizados por esta huelga nacional. 1.500 proyectos que en este momento están justamente en plan de elaboración. Pregunta en Twitter, hemos dicho, si los trabajadores reclaman 15% de aumento anual, 60% en 4 años, y les están ofreciendo 2 centavos la hora, ¿a costa de quién crece este multimillonario gremio de la construcción? 45% o 44% todavía acá, dice que crece el gremio de la construcción a costa de los trabajadores. 21% que crece a costa de la desigualdad, 35% que crece a costa de la corrupción. Pueden seguir participando, respondiendo nuestro interrogante. Me voy de inmediato con Daniela, que ya me espera justamente para seguir, para enlazar con las noticias desde el sur. A todos, gracias por ver Agenda Abierta, por poner la tele y confiar en nosotros. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, aquí vamos, pendientes ya del trabajo que hace la Comisión Binacional Ecuador-Colombia, ¿sí? Quedamos muy pendientes. Gracias, mi amor, bienvenida. Gracias, a todos, gracias. Comencemos viendo titulares.